Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor a Jesús, y estaba a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No cabe duda, queridos hermanos, que las épocas de crisis son también muy importantes para que nosotros podamos reflexionar sobre nuestra vida. Hoy nos estamos encontrando en el fragmento del Evangelio un joven que tiene arreglado todo en su vida, y que incluso pues tiene recursos económicos, era un recaudador de impuestos. Pero en el caso de él, no es propiamente por una crisis económica, sino una crisis interior. Él, a pesar de que tiene todo, está buscando cómo darle sentido a su vida. Y escucha el llamado del Señor Jesús, y dejándolo todo, lo sigue. La crisis que nosotros hoy estamos viviendo, yo el otro día platicaba con un grupo de sacerdotes y yo les decía: ciertamente la muerte de algunos compañeros sacerdotes me cuestiona respecto a que no solamente en cuanto a mi vida, sino en cuánta necesidad hay de sacerdotes. Y cómo no pedirle al Señor, por un lado, que regale a la iglesia vocaciones hacia la vida sacerdotal, y al mismo tiempo me exige que yo valore mi ministerio sacerdotal para que lo pueda poner al servicio de los demás. Pero casi me atrevería a decir que eso también lo tendría que hacer, y lo hacen muchos. Los esposos, y sobre todo quizás cuando alguno de ellos ya estuvo enfermo y salió adelante. Por eso digo, las crisis son tiempos de conversión. Tristemente, algunas veces la conversión se da cuando ya se murió alguna persona, pero este tiempo de la Cuaresma es para los matrimonios como un examen de conciencia. ¿Cuántas cosas hemos vivido juntos? ¿Por qué nos casamos? ¿Cómo nos enamoramos? ¿Qué problemas hemos tenido? ¿Cómo los hemos resuelto? ¿Por qué estamos unidos? Seguramente que algunos podrán hablar de algunos bienes materiales, pero algunos, y la mayoría, de los hijos que tienen. Y entonces, el devolverse a Dios para poderle dar gracias por ese matrimonio. Y poder entender que, así como para el publicano, para Mateo, el dinero dejó de tener importancia, los problemas y las dificultades que se han vivido en el matrimonio pasan a un segundo plano, porque quizás alguno de ellos o los dos ya experimentaron el peligro de la muerte. Lo mismo podríamos decir en relación a los hijos, el de quererlos, el de amarlos. Ya de por sí los padres de familia cristianos, yo diría, han puesto lo mejor de sí mismos para sus hijos, amarlos y quererlos todavía mucho más. Algo similar también tendríamos que decir de los hijos hacia los papás. Fíjense que es una pena, el otro día yo leía cómo se hablaba ya de más de 2.500 niños huérfanos porque han muerto sus papás y sus mamás. La institución pública en la que se tiene que hacer cargo de cuidar y de velar por ellos. Es una manera también en donde los hermanos tienen que aprender a perdonarse,
a estar juntos, a ser solidarios. El tiempo de la crisis nos lleva a la conversión, a una conversión que tiene que ser solidaria entre nosotros, purificar nuestro amor, aprender a perdonarnos unos con otros. Pero si yo me atrevería a decir, esto que yo menciono es del sentido común, pero parecería que este es uno de los sentidos menos comunes, porque en muchos lugares mucha gente vive en pleito, no recapacita, solamente se enoja. Aquellos que creemos en Cristo, al igual que Mateo, revisamos lo que tenemos, entendemos que todo es pasajero. Si es de que se tratara de cosas muy buenas o algunas penosas o tristes, dejarlo todo para seguir una vida nueva en el Señor Jesús. Y claro, este fragmento del Evangelio no me lleva, a mí definitivamente me lleva a pedirle al Señor que haya el aumento de vocaciones a la vida sacerdotal. El mensaje con el que yo me quedaría es: la pandemia, unida a nuestra fe en Cristo, nos lleva a reflexionar sobre nuestra vida, nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones familiares, a poner en orden todo lo que ande medio desajustado, a pedirle perdón al Señor y sobre todo a pedirle su gracia para que nos podamos amar más. Y reitero, si alguien sintiera el llamado del Señor a entregar su vida a la vida religiosa consagrada a alguna mujer o a la vida sacerdotal, varones, bueno, pues busquemos, por ejemplo, en el caso de los varones, el Seminario Conciliar de México. En fin, cada uno de nosotros tenemos que dar una respuesta. Pero cuando nos damos cuenta que vale la pena seguir al Señor Jesús, que todo es pasajero y lo que Él nos ofrece es la felicidad en esta tierra y la felicidad en la vida eterna, pues vale la pena tomar nuestra cruz, nuestra pena, nuestro dolor, nuestra alegría, unirla a la cruz de Cristo, de seguirlo a Él y hacer este mundo mejor. Se necesitan jóvenes, adultos, niños, arriesgados en el seguimiento de Cristo para hacer este mundo mejor. Sigamos al Señor Jesús, que es el que nos invita a seguirlo para compartir el Evangelio, para hacer este mundo mejor. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, el Señor está con tu familia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Dios les bendiga.